Amigos, bienvenidos nuevamente esta mañana a un programa que va a marcar historia en varios aspectos, porque vamos a hablar de lo que nadie se atreve a decir. Ciudadanos con Esquiapa, el programa que ha nacido para decir la verdad, para decir las cosas y la verdad caiga quien caiga. Iniciamos el programa con los titulares que tenemos el día de hoy, pero antes yo quisiera hacer un pequeño saludo a todas las personas que en todo el Perú están sufriendo con los diversos fenómenos naturales que están expresando lo que pasa con el cambio climático. Hoy día, el Servicio Internacional de Vigilancia Climática de Australia ha dicho que se viene un niño sumamente fuerte. Recordemos que en el Perú culturas enteras fueron barridas por la falta de una previsión y fueron los incas los que desarrollaron mejor la previsión respecto a los fenómenos climáticos. Pues bien, anuncian los australianos que se viene la buena. Mejor se ponen las pilas del gobierno y no están regalando ollitas, unas cuantas frazaditas para taparse, sino realmente entrar a fondo a un desplazamiento masivo de gente que ponga a salvo a la población que está en los lugares más peligrosos. Hace un mes hay gente que está durmiendo encima del agua en Piura y en Tumbes. No es posible. Y también en Lambayeque. Es necesario cambiar la actitud y hacer una concentración masiva de gente en lugares donde se les pueda atender, darle de comer y evitar que sean pasto las enfermedades. La primera medida es sacar fuera del peligro a la gente. Medida que no se aplica en el Perú porque no estamos preparados para ello, pero habrá que hacer un gran esfuerzo. Va el ejército al norte, buena noticia. Significa que dejan Puno y empiezan a trasladarse allá para poder atender la emergencia climática que hoy ya cobra un gran nivel de peligrosidad para el Perú. Bien, pasamos a los titulares entonces que hemos preparado el día de hoy. Uno primero nos habla de la acción del Comité Ciudadano del Referéndum, que es una organización que ha nacido no para sacarle la lengua al gobierno, pero sí para poner las cosas claras sobre el adelanto necesario a las próximas elecciones. Tenemos una pequeña vista de este tema y es un tema muy importante para el cual vamos a tener hoy día como entrevistados a dos personalidades que están vinculadas a la organización de ese referéndum. El Comité Ciudadano, que ha sido conformado por un conjunto de organizaciones, está en un proceso de reforzamiento. Parte de una iniciativa que va a explicar el día de hoy Yarek Tello y lo va a explicar también Roberto Suero, que tiene una presencia en este tema, Ernesto Suero, disculpen, que va a explicar la manera como esto se ha organizado y la forma como esto se va a desarrollar como actividad política nacional que va a unir a muchos sectores. El presidente Arce, por otro lado, en Bolivia, aclara verdades y mentiras sobre la economía de su país. Aquí tenemos una pequeña parte de sus declaraciones que después extenderemos y vamos a tener una parte del programa en el cual vamos a hablar con líderes políticos bolivianos que nos van a decir si es verdad o no que Bolivia depende del oro del Perú y si es que es verdad o no que se acabaron las reservas internacionales. Los países hemos venido asumiendo medidas para hacerle frente a la crisis multidimensional de la economía mundial. En Bolivia, gracias al modelo económico, social, comunitario, productivo, a través de la política de la industrialización con sustitución de importaciones, hemos logrado importantes resultados como el haber finalizado el 2022 como la economía con la inflación más baja de la región y también una de las más bajas en el mundo, para el bien de todas y todos los bolivianos. Se trata de un modelo económico soberano que responde a nuestra realidad política, económica, social y cultural y está basada en un rol activo del Estado en la economía. Y bueno, en Lima, el alcalde de Lima es una figura que tiene sus características, algunas cosas positivas, pero realmente estos días parece que el hombre anda bastante perdido. Por ejemplo, con la ayuda a las personas que han sufrido la destrucción de sus casas. Y ahora no se le ha ocurrido idea más interesante que hacer recoger piedras a trabajadores del municipio que no pertenecen al sector que tiene que ver con ese tipo de trabajo. Él no les ha podido pagar todavía la planilla de diciembre y sin embargo personas que tienen más de 50 años de edad están recogiendo piedras en Cieneguilla. Tenemos algunas vistas que revelan una reunión que hubo ahí y además la presencia de estos trabajadores, como digo, mayores, que han sido sacadas de varias dependencias municipales que nada tienen que hacer como tarea de reconstrucción o de arreglo de la limpieza pública en casos como este. Y luego, en la semana también hemos tenido la experiencia de ver al alcalde de Lima señalando el éxito de su gestión. Sin embargo, hay aquí un serio problema con el problema de lo que ha ocurrido con los huaicos. Los huaicos están más extendidos de lo que parece y parece que ha sido avasallado totalmente en las diferentes municipalidades al respecto. Donald Trump, el expresidente rebelde, tuvo que acatar la ley en Estados Unidos. Llegó y lo detuvieron, claro que lo iban a soltar, todo el mundo sabía eso, pero estaba el hombre bastante asustado y compungido porque era la primera vez que un presidente en la historia tenía que ir a rendir cuentas y además
A nadie le gusta que te pongan esposa, aunque no le pusieron esposa, que te agarren los sheriffs de los brazos y te lleven al juzgado. En fin, es la ley americana que tuvo al final que respetar. Trump sigue una ofensiva que busca deslegitimar la acción de la justicia contra él y desmentir todo lo que se dice, que él incentivó una invasión al Parlamento americano y que además ha tenido una actitud en contra de la democracia. En fin, vienen elecciones, ahí se decidirá la suerte de Donald Trump. El deber de los alcaldes es servir a la gente. La gente necesita tener un referente en las autoridades ediles. En todo el país, la autoridad política más cercana a la población son los alcaldes. Lo he visto en distritos, lo hemos visto también en provincias, lo hemos visto principalmente en los pequeños distritos de la sierra, donde él es el único nexo con el Estado y con el poder. Sin embargo, los alcaldes han sido también un problema, porque muchas veces no están adiestrados en las artes de gobernar o no tienen experiencia previa en un negocio o en algo que los haga saber cómo se administra dinero. Eso se ha convertido en un mal general que es una tarea necesaria del Estado empezarlo a enfrentar. Por ejemplo, los municipios que están al costado de Minas, que reciben 300, 200 millones de soles por año, no tienen a veces la capacidad de ejecutar obras públicas. Hay algunos emblemáticos, como uno en Quillabamba, que es un municipio que recibió más o menos 150 millones de soles y se los gastó, en parte en una piscina y otro en vías que no eran esenciales. Hizo un pequeño balneario, además, donde hay aguas termales a la espalda de Machu Picchu y se convirtió en un distrito emblemático por lo mal gastada que fue la plata. O vayan ustedes a Huancayo y verán cuántos sombreros, monumentos a la hamaca y otras cosas hay en varios de los municipios distritales. Entonces, esto además, lo cruel de la historia es que ha sido desde el MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, llevado adelante como una política por los funcionarios del MEF que veían que era más riesgo que la población no tuviera una obra a que sí la tuviera. Y sin ningún concierto ni criterio, ellos llevaron adelante una sistemática construcción de obras inútiles como manera de descargar también la atención social. Además, había presión del Congreso, de los presidentes, que todos querían ver obras concretas que reflejaran lo que era su gestión. Ese tipo de gestión, un ejecutivo comprometido con intereses además de las constructoras, porque también había corrupción, tenía una dificultad para poder realmente resolver los problemas. Alcaldes, sí, pero tienen que saber gobernar, y alcaldes que tienen que ser honestos y alcaldes que tienen que escuchar a la gente. El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo a Yarek Tello y a Ernesto Zoiro. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Yarek? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Les pido que se presenten ustedes porque, siendo personas que yo conozco, me parece poco adecuado que haga una presentación. Adelante. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a toda tu audiencia. Mi nombre es Yarek Tello, yo soy abogado, egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Vengo ejerciendo ya hace algunos años la labor de personero legal nacional del Partido Morado, pero en esta ocasión yo vengo básicamente como personero de la Iniciativa Ciudadana por el Adelanto de Elecciones. Bien, ahora hablamos de la iniciativa. Ernesto, bienvenido. Gracias. Gracias a ti, gracias a toda la audiencia a nivel nacional. Yo soy sociólogo, licenciado en Sociología y magíster en Políticas Sociales por la Universidad Nacional de San Marcos. He trabajado a lo largo de los años en diversas instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Agricultura, FONCODES, la Presidencia del Consejo de Ministros en tema de conflictos, un proyecto especial financiado por la Unión Europea en Puno, en plena guerra con Sendero, y en entidades privadas como la Cooperación Holandesa, Consultoría de Banco Mundial. Mi mundo ha sido el mundo rural del Perú y lo conozco todo. Como tú eres un conocedor profundo del Perú por los años que has trabajado en el interior, la primera pregunta te la voy a hacer a ti porque Yarek nos va a explicar al detalle todo el proceso que ellos han seguido porque son los inventores de este proyecto, pero ustedes han confluido como comité del referéndum en la iniciativa política. ¿Por qué esta iniciativa política tiene importancia en este momento en el Perú? Porque creo que está claro que hay un desdén tanto del Ejecutivo como del Congreso de no escuchar el derecho ciudadano a sus demandas políticas, lo cual es muy grave, porque la manera como se ha reaccionado a ello ha sido una manera violenta. Han fallecido muchos peruanos y no existe el ánimo del Ejecutivo y del Congreso
de reconocer y hacer rectificaciones del caso. Hay un cinismo, hay una negación de los hechos, y creo que todos los ciudadanos en el país, tal como lo demuestran las encuestas, desean que haya de una vez un cambio en el Ejecutivo, un cambio en el Congreso, obviamente que con las mínimas reformas adecuadas para que esto permita resultados más óptimos de los que hemos tenido hasta ahora. Doctor Tello, parece ser que usted junto con un coordinador de los movimientos regionales tuvieron iniciativa de presentar una propuesta legal a la ONP respecto al referéndum. Cuéntanos un poquito cómo pasó esto. Sí, por supuesto. Nosotros, al darnos cuenta pues, de la situación que ha comentado Ernesto, donde básicamente había una especie de puesta en escena, ¿no? Una pantomima entre el legislativo y el ejecutivo, donde no había realmente intención de hacer un recorte del mandato y hacer un tránsito a nuevas elecciones. Se agotaron todas las instancias y dijimos, bueno, ¿qué nos permite el marco jurídico? Y el marco jurídico nos permite hacer que los ciudadanos se organicen, hacer que los ciudadanos... Perdón, presentar un expediente ante la ONP, ¿no? Sí, sí. Ya, ok. Voy a ese punto. Ante la OMP. Ante la OMP. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es formar una red de diversas organizaciones. Hay más de 38 movimientos regionales que se han sumado. Ellos están agremiados en algo que es la Asociación de Movimientos Regionales, y conjuntamente con el Partido Morado y conjuntamente con el Comité por el Referéndum, los tres espacios, hemos tratado de articular un despliegue a nivel nacional para levantar una iniciativa legislativa. Lo que hemos elaborado es una fórmula legal en la cual el mandato actual de la presidenta Dina Boluarte y el mandato de los autores congresistas se recorta y se lleva a un adelanto de elecciones. Eso es básicamente la fórmula. Habían más posibilidades, por supuesto, pero creo que había un consenso mayoritario en que esta sea la primera salida, ¿no? Okay. Hemos presentado ese expediente a OMP. OMP nos hizo algunas observaciones, las levantamos, y la semana pasada OMP escribió una resolución donde declaró procedente la entrega del kit. Actualmente ya tenemos los kits. Y ahí la pregunta es para que acabe el gobierno de Dina Boluarte, es decir, que haya elecciones generales. ¿Es así? Para que acabe el gobierno de Dina Boluarte y también de este Congreso. Ok. Para que sea elecciones generales. Para que se vayan todos. Robert, Ernesto, yo creo que hay un ángulo que es muy importante desde el punto de vista de la coalición que ustedes han formado, ¿no? Que está conformada básicamente por independientes, pero hay de todos los sectores. ¿Podrías contarnos un poquito en qué lugares del país está presente el Comité por el Referéndum? Así es. En realidad fue una iniciativa de ciudadanos que en un primer momento nos juntamos a mediados del año pasado para pensar una salida democrática a los graves problemas que vivía el país. En ese contexto fue claro que el comité era un comité que convocaba a todos aquellos ciudadanos de diversas ideologías, programas, pero que tuvieran clara la necesidad de sacar la cara por el Perú y salir de una vez por todas de todo este grave problema que significa. ¿En qué parte del país es donde ustedes ya tienen constituido, digamos, una fuerza más organizada y podrían sumarse digamos, a todos los demás que quieren participar? Mire, tenemos presencia numerosa, en primer lugar en Piura, en Cusco, en Puno, en Tacna, en Moquegua, y en menor medida tenemos presencia en San Martín, en Lambayeque, en La Libertad, en Arequipa. En Ica también tenemos presencia. Lo que pasa es que obviamente hay expresiones de simpatía ciudadana que no necesariamente ha posibilitado ser parte de un comité departamental, que esa es la aspiración. En ese sentido, la iniciativa de la Asociación de Movimientos Regionales y del Partido Morado nos pareció una excelente propuesta que sumaba. Y en ese sentido no hemos tenido ningún problema en sumarnos y buscar, obviamente, generar capacidades de multiplicación. Hay un hecho muy importante que se ha producido en estos días, que se va a concretar unos 10 días, ¿no?
que es la afiliación, la cercanía, para ya armar una sola cosa, o sea, un solo movimiento a favor del referéndum de la Federación de Construcción Civil. Sé que ustedes no están autorizados a decirlo, pero lo digo yo, porque he hablado con el responsable de la reunión y él me ha contado y me ha dicho al detalle que son 205 sindicatos, ¿sabes? O sea, que hay una cosa promisoria acá. Y yo quería decirte lo siguiente. En este momento que hay tanta falta de optimismo en el país, los negativistas van a decir que un grupo de locos se reúne para reunir firmas y que jamás van a llegar a 2.500.000. Yo estuve en el referéndum que se organizó en el gobierno de Vizcarra y recuerdo que dijeron lo mismo. Y sin embargo se ganó porque, bueno, se logró forzar la situación del Congreso y se ganó el referéndum. Entonces quiero que tú, Yarek, nos precises cuál es la línea que nos puede permitir avanzar y cuál es la razón por la cual podría haber éxito con este proyecto CANFA y cuáles son las fases que tienen que pasar, por favor. Sí, perfecto. Primero creo que la ciudadanía en su mayoría quiere certeza. Está claro de que la inestabilidad política que tenemos durante años no genera ninguna certeza, no genera ninguna posibilidad que las personas puedan progresar libremente porque esto afecta a sus vidas. Y los políticos de este país, o los que están en el poder específicamente, no dan la talla y están velando más por sus intereses que por el bien común. O sea, el eje sería la renovación de gobierno en función de unas elecciones generales democráticas, ¿no? Efectivamente, me parece que las actuales autoridades no tienen la legalidad, pero no tienen la legitimidad ciudadana. Y así es muy difícil poder gobernar al país. En pleno fenómeno del Niño, que bueno, todavía no lo declaran, pero es evidente, y ante la convulsión social que tenemos, y las víctimas, ¿no? Se han perdido vidas humanas, creo que hay que tener respuestas claras. Y una de las respuestas es tratar de unificar a la ciudadanía como una fuerza. Es importante que ahora la protesta ya no es saliendo a marchar, es con el poder a las firmas. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso. Así es. Robert, Ernesto, una cosa clave, y tengo muy poco tiempo ya porque la televisión es muy tirana, me está hablando el productor por el pronto. Quería preguntarte lo siguiente. La gran tarea es recoger firmas, pero recoger firmas no es simple, porque van a hacerlo a la vez que están 15 o 16 partidos políticos queriéndose inscribir, y hay un movimiento en el país también medio antipolítico en la gente, ¿no? ¿Qué le da la fe? ¿Qué te da la fe a ti? Y te lo ruego que lo digas en muy poquito porque tengo que cortar. ¿Qué te da fe a ti que puede tener éxito este proyecto? Que los peruanos y peruanas somos personas que sabemos honrar nuestros compromisos, pero también sabemos honrar y exigir nuestros derechos. Y creo que, como dice Yaret, las firmas no es un mero trámite de recoger, sino es buscar la expresión vía las firmas de la voluntad ciudadana porque se escuche el cambio vía un referéndum de la situación del país. Si yo quiero firmar, ¿cómo hago? ¿A dónde llamo? Aunque sea, denme sus teléfonos o pongan para que la gente pueda escuchar. O hay un correo que tiene usted donde se puede recibir los formularios para firmar. Díganos cómo lo hacemos. Sí, se está trabajando en una web que es Elecciones Ya. A través de esa web van a poder ustedes ver toda la información de eso y los puntos de acopio. ¿Todavía no está esa web? La web ya está trabajándose, este fin de semana se va a lanzar, Okay. Hemos esperado que sea después de Semana Santa para poder lanzarlo. Perfecto. Y ahí van a estar todos los puntos de acopio. Hemos hecho responsables por distrito y por zonas. Les agradezco mucho la presencia. Es una entrevista corta y es una entrevista además muy importante por el significado que tiene para el país. Un giro en la política nacional seguramente. Amigos, con ustedes vuelvo después del siguiente corte. Adelante. Amigos, en esta segunda parte del programa hemos preparado
con gran esfuerzo, una edición especial sobre Bolivia. Tendremos varios invitados que van a decir desde el punto de vista boliviano qué pasa en ese país. Bolivia es un país con el cual nos une una historia de la época de los incas. El altiplano común se volvió el territorio que cohabitamos entre collas, quechuas y todas las etnias como los aymaras que pueblan esa zona del país y fueron e integraron parte del imperio inca. Además, en la Guerra del Pacífico y durante la etapa de la lucha por la independencia también tuvimos hermanados en causas comunes. Bolivia es un país del cual depende además el comercio de buena parte del sur del país y una etnia muy importante que es la aymara es mayoría en Bolivia y en el Perú tiene casi 500.000 miembros, personas que integran esa etnia. Yo quisiera señalar que sobre Bolivia se ha dicho de todo. Se ha dicho que Evo Morales es un comunista que estaría haciendo una revolución a la cubana en su país y se ha dicho también de que ese país ha perdido las reservas de oro que tenía porque el Perú ha estado proveyendo hasta ahora de ese oro y lo han gastado. Y se ha dicho que no tiene reservas en este momento para poder sobrellevar lo que es una fuerte presión que amenaza con desbaratar el sistema. Bolivia es el único país de América Latina que no tiene inflación y ese sistema sería desbaratado con una liberalización económica en el manejo del dólar que habría que hacer para poder lograr que la economía vuelva a resucitar, porque está en problemas serios ahorita. Bien, escuchamos a continuación la declaración de una entrevista que yo le hice a uno de los más importantes líderes, que es el señor Hugo Moldis. Él es un exministro de gobierno de Evo Morales, hombre muy cercano al líder histórico y espiritual, si quieren ponerlo de esa manera, del país. Vamos a escucharlo. La primera pregunta que yo quisiera hacerle para esclarecer a la audiencia del Perú respecto a las acusaciones ¿es cierto que Bolivia está en una crisis económica terminal? ¿Que casi se han agotado sus reservas y que el oro del Perú es el que está salvando a Bolivia de cualquier contingencia futura? No, a ver, Bolivia no está en ninguna crisis terminal. A ver, voy a dar un ejemplo. Antes de que Evo Morales asumiera la conducción del país, las reservas de Bolivia estaban por los 3.500, 4.000 millones de dólares durante 20 años de neoliberalismo. Hoy las reservas las reservas de oro están en ese nivel y alguno más en dólares. Está lejos la crisis terminal. Es un momento que no es bueno, como no es bueno para muchos países del mundo. Ojo, esto hay que ubicarlo en un contexto geopolítico mundial. La estabilidad está garantizada, el nivel de inflación es el más bajo de América Latina, por lo tanto, mal podría decirse de que está en una crisis terminal, como yo creo que antojadísimamente. Hay algunas interpretaciones desde fuera de Bolivia, porque aquí en Bolivia ni los analistas ni los políticos de derecha se atreverían a hacer esa afirmación. Primero, acá han dicho algo, mi querido doctor Hugo, acá han dicho algo que me parece importante aclarar. Dicen que las reservas, desmintiendo lo que usted dice, están en 350 millones de dólares, con lo cual le han puesto los pelos de punta a la mayor parte de los peruanos que ya saben a qué lleva una crisis de ese tipo. Cuando desaparecen las reservas, mejor, si no creemos en Dios, tenemos que rezarle a un Apu para poder resolver la cosa. Entonces, quería que usted precise realmente cuál es el estado de la reserva, para que la población lo entienda perfectamente. De oro, no, en oro deben estar sobrepasando los 4.000 millones de y en bolivianos, o sea, en moneda nacional, me refiero a dólares. Y en dólares, el país tiene, en este momento, debe estar, ahí sí ha habido una baja sustancial. Imagino que debe estar entre los 700 y 800 millones de dólares, pero tenemos una economía bolivianizada, ¿sí? Es decir, la economía boliviana, el nivel de ahorros, el nivel de la cantidad de ahorristas es extraordinaria. Por lo tanto, por eso la inflación baja y por eso la tranquilidad que hay en el país sobre el tema económico. Los problemas que tenemos son otros en Bolivia. Y sobre el tema del oro peruano, bueno, de Perú viene un montón de contrabando, de aquí también va para allá, de allá viene para acá. Sabemos nosotros de que hay evidentemente algunos cooperativistas que compran oro peruano y lo hacen pasar por el país, pero ninguna parte de este oro ingresado
al Banco Central. Es más, Julio, me permito con esto subrayar que hay en tratamiento una ley del oro que seguramente va a ser aprobada en estos días, por la cual el Estado boliviano le va a pagar al cooperativista minero un poco más de lo que podrían pagarle afuera, ¿sí? ¿Ya? Para seguir acrecentando nuestras reservas de oro, ¿sí? Pero en este momento no es que esté ingresando oro al Banco Central. Una siguiente pregunta es que una de las afirmaciones hechas por aquellos contradictores de Bolivia en el Perú, que es grave, es el hecho que habría participado Bolivia en una gran conspiración contra el Perú a partir de un grupo que le llaman los Ponchos Rojos, que yo la verdad que no sé si existe o no en Bolivia, y que supondría un apoyo precisamente a cambio del oro, un apoyo a toda la masa minera del sur del Perú, informal, y que lleva sobre a Bolivia. ¿Es eso cierto en los movimientos que han habido acá, que han sido tan intensos? ¿Ha participado Bolivia? ¿Cree usted que está a la mano de Evo, por lo menos de Evo, que está libre en plaza y que no está pues en el gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No, lo que Evo Morales ha hecho y en justicia y en una expresión de internacionalismo y de latinoamericanismo es expresar su condena al asedio contra el expresidente Castillo, condenar el golpe de Estado y por lo tanto expresar su solidaridad con la suerte de los peruanos y las peruanas, de aquellas clases subalternas que hoy están sometidas a un gobierno cívico-militar. Entonces, después que los ponchos rojos, todo eso ha sido desmentido por la propia realidad. Aquí no ha habido ningún tráfico de municiones hacia territorio peruano, tampoco de ponchos rojos yendo a respaldar la movilización del Perú, que solamente tiene por objetivo deslegitimar la movilización hecha por los peruanos y las peruanas. Segundo, distraer la atención interna construyendo un enemigo externo, ¿sí? Eso lo han hecho también en los 70, lo han hecho en los 80, ¿no? Y la construcción social y política del enemigo externo que solo sirve para darse un poquito de oxígeno a gobiernos de tinte autoritario y de naturaleza antidemocrática como la de la señora Boluarte. Hay un tema que, como usted sabe, más caliente, ¿no?, que hablar de política, que es el litio. Un tema que además nos compromete a los latinoamericanos del sur del continente a poder llegar a algún tipo de alianza política y posiblemente económica para ver cómo explotamos este gran potencial del cual Bolivia en América Latina es el líder. Luego sigue Chile, luego sigue Argentina, luego sigue, tengo entendido que México, y luego sigue el Perú, que es el más chiquito, pero que ahora resulta que tiene un litio que tiene más valor que el uranio, porque resulta que es un litio concentrado, compactado, que parece que tendría posibilidades de tener un rendimiento de casi unas 20 o 30 veces más que el litio que está en salitrales. Entonces, para ir concreta la pregunta, hace poco la jefe del Comando Sur de la señora Richardson, ¿no?, que se parece un poco a la antigua Jane Fonda, ¿no? Usted la recordará, una de películas americanas, pero que tiene exactamente la posición política contraria. Ha agarrado y ha dicho que no le gustan a los americanos ni Rusia ni China. Y en segundo lugar, que el litio y las tierras raras y el cobre son muy importantes ahora en el futuro y que Estados Unidos está interesado en ello. En eso no hay ningún tema que yo, malo que lo diga, pero luego lo ha reafirmado visitando a 90 funcionarios públicos en toda América Latina. Y se ha vuelto una especie de campaña en la cual uno se pregunta qué hace una jefe militar que tiene un objetivo determinado haciendo esta diplomacia de presión sobre los países. Entonces, no lo hago en el ánimo de decir fuera de Estados Unidos, ¿no?, incendiamos todo y que ellos no entren en los países para explotar el litio porque están en algunos sitios ya, como Chile, trabajando. O sea, la pregunta es, ¿cómo podemos conducir una política soberana? ¿Qué piensa Bolivia? ¿Qué piensan ustedes, que son además militantes del partido de gobierno? ¿Qué piensan respecto al futuro, a la futura explotación del litio? ¿Debe ser estatal? ¿Debe ser privado? ¿Puede haber asociación con países extranjeros? ¿Cuál es la visión que tienen? A ver, varias cosas y muy rápidamente. Lo primero, en los manuales de la CIA y del Pentágono hay una diferenciación entre el concepto de amenaza del uso de la fuerza con el uso de la fuerza propiamente dicha. En este momento, lo que está haciendo la jefe del Comando Sur es lanzar la amenaza al uso de la fuerza. Por lo tanto, de
de dar un horizonte de intervención político-militar, habrá que ver la forma específica, para a tener acceso a los recursos naturales en un momento, porque si no, no se podría entender en que China prácticamente en muchos indicadores ha desplazado ya a los Estados Unidos. China va a ser en todo el país más poderoso del mundo y tenemos un resurgimiento de Rusia que también le molesta a los Estados Unidos. Por lo tanto, ante el traslado de la economía de la centralidad del Atlántico al Pacífico, hacia Pacífico, es una cosa que lo lleva a Estados Unidos a poner mayor interés en América Latina y el Caribe, a quien consideran su patio trasero. Segundo, cada país tiene la libertad de explotar sus recursos como quiera. En el caso de Bolivia, hay una propiedad estatal de los recursos naturales, evidentemente se requiere tecnología, se hacen contratos, pero no se desnacionaliza, no se entregan los yacimientos al capital privado transnacional. Aquí una pregunta clave, ¿no? En el Perú, el Estado es dueño de su suelo, que no de la superficie. Un gran problema legal. Entonces, una diferencia que no sé cómo será la ley en Bolivia. Pero el otro tema que usted ha tocado es muy importante. El Estado es dueño, digamos, en Bolivia, del litio. ¿Es así? Como lo ha declarado también AMLO con el caso de México. O sea, es decir, es dueño de la riqueza. La forma de explotación sí puede ser variada, ¿no? O sea, incluye al Estado, pero ¿se trata de una intervención solo estatal o va a ser una intervención asociada a capital privado? ¿Cómo la están viendo ahí ustedes? Son contratos, podríamos decirles, son contratos de operación, Claro, donde claro. ellos ponen la tecnología, pero ni antes ni después ellos llegan a ser dueños de esos recursos naturales. El Quiere decir que dueño, las piedras del litio que salen de esto, al final son también propiedad del Estado boliviano. Quiere decir que la correcto, comercialización tiene algo que decir el Estado también. ¿Es así? ¿Esa es la lógica? correcto, Ya, ok. correcto. ¿Y no han Eso es, pensado en Codelco como Chile para el litio? Porque Codelco bueno, va a ser una empresa estatal súper a, eficiente, ¿no? a ver, el presidente Arce ha lanzado una propuesta a propósito del Día del Mar el 23 de marzo. Ha Ya. dicho, Chile, Argentina, Perú y Bolivia nos tenemos que poner de acuerdo. Primero, para que desde los países desarrollados del capitalismo central no determinen el precio de nuestros recursos naturales, independientemente de cuál sea la forma de explotación en estos países. Y segundo, de que el beneficio obviamente sea para los, en este caso, latinoamericanos y latinoamericanas. Entonces, me parece muy bien, una suerte de OPEP del litio. Muy ¿Sí? bien, claro, claro, claro. Sí, Ya, además que ya, Boric al llegar al poder también fue muy claro. Dijo, tenemos que aliarnos con el Perú en el tema del cobre, que es otro elemento sumamente importante. Cobre y litio, más tierras raras suman una gran parte de lo que la tecnología mundial necesita y efectivamente nuestros países se pueden transformar, dejar de lado la pobreza gracias a que haya un entendimiento de cómo manejarlo solidariamente. Ojalá se pueda, ¿no? sí, es litio, son tierras raras y en fin, hay que ver los recursos naturales de América Latina y el Caribe, que lo ha dicho la jefe del Comando Sur, litio, tierras raras y la biodiversidad amazónica. Así que, ojo, ¿no? En esta parte del programa que estamos esclareciendo lo que pasa en Bolivia, tengo el gusto de presentar a la consultora independiente con experiencia de 30 años en gestión e investigación y diseño de proyectos. Ella es Tatiana D'Alence. Muy buenas tardes, Tatiana, aquí en Perú. No sé, ¿Bolivia tiene la misma hora creo que nosotros o no? Una hora más. Buenas tardes, Buenas Julio, tardes. un gusto. Bien, un gusto escucharte y reconocer en ti una personalidad muy importante de Bolivia que seguramente nos va a esclarecer algunos puntos. ¿Está Bolivia o no en una crisis? Esa es la primera pregunta que yo te quiero hacer. Yo creo que hay una crisis mundial de la que ningún país ahorita se escapa en este momento, ¿no? Derivados del COVID y derivados o afectados por la guerra en este momento. Sin embargo, hay algo específico que se ha dicho aquí en Perú, lo han dicho en el Foro Madrid, que como tú sabes ha sido una reunión en la cual el tema de Bolivia ha cobrado una relevancia importante porque están interesados en confrontar con el gobierno boliviano. Y la pregunta es la siguiente, ¿en verdad es cierto que las existencias de reservas han bajado a 300 millones de dólares y que hay solamente 3.000 millones de reservas de oro? Yo lo he consultado con gente digamos, experta a nivel internacional y me dicen que efectivamente había un deterioro en las reservas,
pero que el país mantiene todavía reservas de oro importantes. En la reserva de dólares es donde está el problema. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Es verdad o no es verdad? Hay un dato interesante que se comentó hace unos días y es que hay que revisar cuánto el país, los empresarios en el país han logrado exportar, ¿ya? Entonces, el año pasado se considera que ha sido uno de los más exitosos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede entonces con nuestros empresarios que no retornan los dólares al país y exigen al gobierno que les financie, que les facilite la moneda, en este momento dólares, para continuar la comercialización o para continuar operaciones en el exterior? Entonces, hay que partir también de esa instancia. ¿Quiénes son los que generan dólares? Vamos a decir, una parte es el Estado con la comercialización y otra parte son los empresarios privados. ¿Quiénes son los que más requieren en este momento? Es el empresariado. Ellos, al tener un éxito el año pasado, deberían tener una buena reserva, por así decirlo, pero al parecer no hay. Este problema, Tatiana, ha pasado en varios países de América Latina y es el inicio de grandes crisis, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Venezuela. Yo no quiero comparar para nada la economía venezolana a la economía boliviana, no sería justo de ninguna manera, pero hay aquí sí una corrección que hacer, ¿no? Generalmente cuando desaparecen los dólares hay que hacer lo que se llama flotación sucia, que es un proceso medio difícil, pero que se hizo en Perú y que ayuda a corregir la tasa de valor del dólar. Es decir, un mes, se deja flotar la divisa para que pueda recuperarse rápidamente todos los dólares que se han escapado de la economía, vienen del extranjero, de todos lados. Hoy, efectivamente, hay una crisis mundial, pero lo que a todo el mundo le interesa es saber si Bolivia puede resolverlo. No sé si esta herramienta económica que yo te digo, que podría parecer muy liberal, pero creo que habría que buscar una forma de recuperar esa moneda que efectivamente esté en manos de los empresarios, seguramente una parte en paraísos fiscales, y definitivamente el problema no es confrontar a los empresarios, porque todavía la cosa se pone peor, ¿no? Pregunto. Tenemos características distintas de pronto, ¿no? Y te digo esto porque tenemos una parte de las empresas principales en el país que están nacionalizadas, por lo tanto, eso es lo que le ha permitido sostener a la economía boliviana una tasa de cambio uniforme desde el 2006. Y habría que decir, Tatiana, habría que decir una cosa importante, ¿no? Que gracias a esa gestión, fue ministro de Economía el actual presidente en ese momento también, y Evo era el presidente de la República, durante todo este tiempo, desde 2006, Bolivia ha tenido la economía más estable de América Latina, ¿no? Hay que reconocer ese hecho, ¿no? Y su política cambiaria efectivamente fue muy ortodoxa. Pero ahorita ya la crisis está. Tú tendrás información seguro periodístico, sabes, porque eres investigadora. ¿Hay alguna solución a la vista que crees tú que se puede tomar o que ya se avisora que el gobierno esté discutiendo? Yo creo que si fuera así de sencillo, tendríamos, o sea, no estuviéramos en estos días en zozobra, entre comillas, porque ha debido salir las noticias que en el país se necesitan dólares, igual que en todos los países, por ser la moneda de cambio o la moneda de comercialización. Sin embargo, como te decía al principio, el post-COVID nos está afectando porque han sido casi 2 años de paralización, un año de encierro, si quieres, y otro año con muchas restricciones. Y el tema, desde el año pasado, que también nos afecta económicamente, el tema de la guerra, ¿no? Entonces hay que ver que el gobierno, me imagino que está pensando, que está analizando varias de las posibilidades de cómo poder frenar esta escalada que en algún momento se da y lograr nuevamente armonizar cómo se estaba llevando el dólar, ¿no? O sea, lo que queda claro es que Bolivia no está en condiciones de plantearse, como han dicho algunos bárbaros acá, una invasión militar al Perú o mandar ponchos rojos a quitar el sur. Yo creo que más bien Bolivia está entretenida y decididamente, objetivamente, en un tema propio, además de la política de amistad que entre los dos países ha existido. O sea, la gran pregunta es, ¿cuál es el motivo político, además agarrando la imagen de Evo Morales definitivamente como el blanco de un punching ball que quieren estos sectores que han estado en el Foro de Madrid, que han sido muy insolentes de decir las cosas que han dicho? O sea, la razón, por supuesto, es política. Pero ante eso, ¿qué van a hacer ustedes para reaccionar? Porque no se pueden dejar no solo agraviar, sino insultar de esta manera, ¿no?
No, mira, yo soy partícipe en una comunidad fronteriza con el Perú, además en producción agrícola. Y te voy a decir, hay datos que no están ni dentro de los indicadores del Perú, ni dentro de los indicadores de Bolivia, indicadores económicos. ¿Tú eres aymara o eres quechua? Disculpa, Tatiana. ¿Eres aymara o eres quechua? Aymara. Okay. Además por la región en la que estoy, cerca del lago Titicaca. Lógico. Pero hay una, y que estamos nosotros discutiendo y hablando también en la comunidad, por decirte, los domingos todavía se mantiene el trueque en la zona de Copacabana, Casani para el lado del Perú. Se mantiene el trueque. Todavía nosotros podemos abastecer en determinada época huevos, conejos, cuy. En otra época vienen las comerciantes del Perú a comprar corderos, porque es la época seca, te estoy hablando de agosto a octubre. Claro. ¿Ya? Y en el resto del año hay el movimiento de papa seca, haba fresca, haba seca, en un comercio fluido. Aún con pandemia, cerrada la frontera, hay un caminito que se hace para poder acceder tanto hacia el lado peruano como hacia el lado boliviano. Un comercio que en las grandes cosas debe verse fracturado o debe verse retardado, pero en el comercio de la cotidianidad de las familias, y te digo, de pronto, de la nación aymara como tal, claro, no hay tal. O sea, la línea es imaginaria, ¿no? Y la línea se ha impuesto, ¿ya? Esa frontera se ha impuesto. Ahora, en eso que yo, cuando escuchaba lo de los ponchos rojos, decía, sí, o sea, la nación aymara es una, ¿no? Claro. Pero también uno se pone a pensar, ¿qué está sucediendo en mi país? ¿Y qué está sucediendo en el otro país? Claro. Cuando han habido problemas a este lado, y te digo, con toda la interrupción democrática que hemos tenido el 2019, nunca se habrán imaginado escuchar en un discurso que están viniendo los aymaras del lado peruano a ayudar a los aymaras del lado boliviano, ¿no? Y pareciera que a veces repetimos eslogans que surgen en otro lado que se desconoce, tanto esos indicadores que son, te digo, esos datos de comercialización chiquitos de convivencia, a instalarse como unos argumentos de que existe un diablo, un cucu. Y pareciera que ahora el cucu es Evo Morales, y no sé por qué a los ponchos rojos les ponen de cucus o de diablos, cosas que no existen. O sea, yo creo que hay que crear un enemigo de pronto para unirnos. Claro. Pero de pronto deberíamos crear otras cosas, ¿no? O sea, el fútbol nos une, ¿no? Claro. Tatiana, tengo que cortar por la distancia. Es una entrevista que a mí me apasiona, que podríamos continuar conversando. Lo vamos a hacer en otra oportunidad. Yo creo que has dado ya una visión, así, muy a tu estilo, muy clara, sobre lo que significa este conflicto. O sea, en el fondo es una guerra psicológica que tiene un objetivo político, que es lograr al final que acabe el régimen boliviano. Y bueno, te agradezco mucho la entrevista, es un placer haberte conocido, y acá admiramos mucho admiramos a la etnia aymara, y tú has descrito muy bien cómo funciona la cohesión de ese grupo. Te agradecemos y esperamos así que nos ayudes una de estas a poder hablar con el propio Evo Morales a través de nuestro canal Nativa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y ojalá hubiera podido ser un poquito más explícita. Así es, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que tengo un problema de tiempo ahorita, empieza un campeonato de fútbol acá también de mujeres, nada menos. Gracias, muy amable. Amigos, hemos hoy día aprendido cosas nuevas. Una de ellas es que hay un referéndum en camino en el país que podría cambiar toda la situación política. Se van a reunir firmas, primero 75.000, y luego va a tener que ir al Congreso la consulta para lograr llevar adelante un referéndum democrático que termine tanto con el Congreso como con el gobierno de Dina Boluarte. Eso por medios democráticos, no por medio de la violencia. Es algo positivo. Y en segundo lugar, hemos aclarado cómo Bolivia no es la bruja ni el brujo que se dice que lo habita. Es un país hermano hacia el cual hay que tener una relación de respeto. Con ustedes vuelvo la próxima semana con un programa a las 9 de la mañana de Ciudadanos con Equiapa. Gracias por la atención prestada siempre por Nativa Televisión.